Vamos a meternos ahora en lo que tiene que ver con el plan Milei en el plano financiero. Recién hablábamos de la economía real. Bueno, ahora hay que meterse en algunos números. ¿Por qué? Bueno, porque la Argentina está consiguiendo una desaceleración de la inflación, pero todavía tiene muchos frentes abiertos en materia financiera. Se apresta a presentar una ley de presupuesto y también se apresta en los próximos meses a cerrar un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. De hecho, ya se habla de que hay algunas negociaciones, algunos contactos ciertamente informales, tal vez no al máximo nivel, pero es cierto que en breve esos contactos informales deberán transformarse en negociaciones hechas y derechas. ¿Por qué? Porque termina el acuerdo que selló Martín Guzmán allá en el gobierno de Alberto Fernández y desde luego el gobierno está obligado a abrir un nuevo programa. Vamos a estar conversando de esto con un experto en la materia, con uno de los argentinos que mejor conoce la dinámica del Fondo Monetario Internacional. Estamos hablando del economista Claudio Loser, que ya tiene la gentileza de atendernos. ¿Qué tal, Claudio? ¿Cómo le va? Muy buenos días, acá en un día del fin del verano con algo de sol y ahí preocupado para ver qué es lo que pasa a 50 cuadras de acá, que es donde está el Fondo Monetario. Bien, y bueno, cuéntenos, Claudio, ¿en qué instancia estamos, digamos? Porque el acuerdo está terminando, se puede decir que a lo largo de este 2024 Argentina hizo muchos de los deberes que pedía el fondo, incluso hizo algunos de más, dicen algunos, pero ¿en qué instancia de negociación cree usted que estamos? Bueno, yo creo que estamos en el principio de una negociación. Pongámoslo de esta Ujú, manera, a hacer un paso para atrás. ujú, Desde un punto de vista financiero de corto plazo con el fondo, la Argentina, entre comillas, no necesita tener un programa con el fondo. ¿Por ujú, qué? Porque los próximos vencimientos van a ser a fines del año que viene y empiezan a aparecer más fuerte en el año 2026. Hay que pagar los intereses. claro. Entonces, desde ese punto de vista, yo diría casi contable, la Argentina podría decir, bueno, por ahora voy a respirar. No Ujú. creo que sea lo que haya que hacer, pero no es que la Argentina esté en ese sentido con el agua al cuello. Sin Bien. embargo, de un punto de vista general, sí la Argentina necesita continuar con su programa y que el fondo lo avale. Bien, está claro que no tenemos el agua al cuello con el propio Fondo Monetario porque tenemos un plazo, pero sí desde luego tenemos otras urgencias, entre ellas la de salir del cepo. La opción de que Correcto. el Fondo Monetario aporte capitales para salir del cepo está completamente descartada. No, lo Ujú, que yo diría es que el fondo, dado que Argentina tiene la deuda más grande con el ujú, fondo que ningún otro país de lejos, el fondo no va a querer dar una cantidad grande de 15.000 millones de dólares, una cosa ujú, así. Yo creo que el fondo puede dar quizá hasta la mitad de eso. No tengo información al respecto, ujú. pongámoslo ahí. Y eso va a ayudar. El fondo va a insistir en que hay que salir del cepo, pero no le va a decir salir del cepo pasado mañana o mañana, Ujú. sino que va a venir con un lenguaje un poco más difuso, No, pero el como la lenguaje, a ver, mayoría de... Claudio, el lenguaje edulcorado y críptico del Fondo Monetario ya lo conocemos en la Argentina de sobra, usted mejor que nadie, pero ahí la pregunta es, ¿el Fondo Monetario nos va a dar plata para salir del cepo o es al revés? ¿Nos va a dar plata si salimos del cepo, una vez que hayamos salido? ¿Cómo es la cosa? ¿Cómo va a ser el orden? Yo creo que va a ser el fondo no va a pedir que se salga del Ujú, cepo antes ok. de dar plata, pero va Ujú, a hacerle decir al gobierno,
como muchos creen, no es solo el fondo, ¿no? Yo soy un Ujú. convencido de que hay que salir del cepo, eh, bueno, ¿cuál es el plan? No decir vamos a salir del cepo el 10 de septiembre del 2025 o algo así, pero sí que Ujú. haya un plan claro y yo creo que lo tienen que hacer por muchas razones para mejorar el manejo de la economía. Bien, ahora, ¿hay un plan pendiente en la visión del Fondo Monetario? Digamos, la postura inflexible y que ya ha sido demostrada con creces del gobierno de Milei de tener superávit fiscal a como dé lugar y de sostener las cuentas públicas ordenadas. Digamos, por encima de eso, ¿el fondo todavía pide más? Ahora, o sea, lo que ha hecho Milei y lo hizo de motu propio, Ujú. de limpiar las cuentas fiscales, eso, el fondo, el fondo ciertamente va a decir eso está muy bien, pero no es lo único. Ahora le va a decir, ustedes tienen que empezar a mejorar la calidad del ajuste, Ujú. tienen que limpiar la parte impositiva, tienen que tienen que hacer que el gasto sea más racional y va a Ujú. insistir en proteger a la gente más débil. Y después está la parte estructural. O sea, el fondo va a moverse de Caputo a Sturzenegger, si lo puedo poner de una manera nominal. Está más que claro, más que claro. Ahora bien, ¿por qué no me arma cuál es la lista de Sturzenegger? ¿Cuáles le parece que serían las prioridades en ese pedido de reformas estructurales? Mencionó el tema impuestos, por Bueno, ejemplo. ¿Impuestos sería el primer punto? no, el primer punto probablemente, bueno, sí, impuestos, por cierto. No estoy diciendo que tienen que subir impuestos, pero ciertamente el fondo va a decir tienen que cobrar mejor. Ujú. Probablemente va a decir, a pesar de todo eso, hay que reducir las retenciones, la parte de impuesto a país, por Ujú. supuesto, eso ya se hace. Eh, Ser más fuerte en términos de aplicar la ley a los grandes, digamos, contribuyentes. Eh, Quizá lo que el fondo va a decir, quizá haya que ampliar el impuesto al ingreso, porque en este momento la base es muy pequeña. Eso es Ujú. lo que yo diría. Claro. Pero la parte que a mí me parece más importante fuera de la parte fiscal pura y del cepo, por supuesto, y de la limpieza por ese lado, es el mercado de trabajo, Ujú. hacerlo más flexible, que no es que mi ley no esté de acuerdo, al contrario, yo creo que también en eso puede estar más allá de lo que el fondo pueda pedir, pero yo creo que eso es muy importante. El fondo también va a decir tengan un sistema digamos, de Ujú. obra pública, en vez de decir no se hace nada y se acabó, tienen que empezar, la Argentina va a decir tiene que empezar a crecer. Eso es, eso es Fondo Monetario y Banco Mundial juntos. Después Ujú. de Bien, todo, está los claro, dos está edificios claro. Sí. frente al otro. Eh, Así que esas son las ujú. cosas que yo creo que son importantes. De acuerdo. ¿Qué pasa con el blanqueo? Hoy por hoy hay quienes están diciendo que si el orden fiscal sigue adelante, la reducción o desaceleración de la inflación sigue adelante, el gobierno podría afrontar el año electoral en 2025 sin salir del blanqueo, sin salir del cepo, perdón, y hacer la unificación cambiaria después de las elecciones. ¿Le parece que eso sería viable? Eh, o sea, es viable, lo que pasa que no es recomendable. O Ujú. sea, acá eso es lo importante. O sea, depende cómo están las exportaciones. Por supuesto, la Argentina en este momento tiene un as, que es la parte de gas y petróleo, que Sí. le está ayudando muchísimo y eso le va a ayudar. Ujú. Pero yo creo que el cepo tiene que salir antes de las elecciones Bien, del, y que el fondo no apoyaría esperar, el Fondo Monetario no apoyaría esperar tanto tiempo.
el fondo no apoyaría, pero creo que es, como se lo puede persuadir, digamos. Espera, Bueno. no creo que sea buena idea, no creo que Ujú. sea buena idea, es un tema distinto, pero si Milei lo maneja bien, podría extenderse, Ujú. ¿no? Bien, Eso sí. ¿qué pasa con las reservas, Claudio? Siempre es el número que más mira el Fondo Monetario en cada revisión. Eso históricamente ha sido así. Las reservas del Banco Central siempre son un dato clave y en este caso es uno de los indicadores en los cuales el gobierno mejoró y retrocedió. Es decir, tuvo una primera etapa de mucha acumulación que prácticamente ya se deshizo. Bueno, ahí está la debilidad del cepo, Ujú, porque el gobierno hizo lo que tenía que hacer, el efecto económico del ajuste fiscal y ujú. monetario fue perfecto, o sea, fue de libro de texto. Claro. No sé Ujú, si bueno o malo, pero no importa. ujú, Eh, pero ciertamente fue de libro de texto y después el Banco Central empezó a intervenir para que no subiera o para que bajara el blue y los tipos de cambio financiero y eso hizo perder las reservas y el fondo ujú. no creo que esté de acuerdo con eso, porque eso es lo que hacía Massa en el año, hace un año, Ujú, estaba haciendo eso perdiendo reservas. Y yo creo que es un problema serio. Tendría que el paralelo, o como lo queramos llamar, tendría que ujú. moverse libremente. El ajuste fiscal y monetario y la baja de la inflación son los que van a permitir que, que aumenten las reservas a través de mejores exportaciones, etcétera. Bien, y no la intervención en los dólares financieros, por ejemplo. Eso para usted está Eso, contraindicado. o Ujú. sea, pongámoslo de esta manera, perdón mi sentido del humor de viejo, porque si hay dos economistas, hay por lo menos tres posiciones respecto del tipo de cambio, digo yo. Está claro. Así que yo, yo creo que no que es una muy mala idea la de intervención. O sea, yo creo no es una cuestión de creer, sino de conocer Ujú. un tipo de cambio y no múltiples tipos de cambio, e intervenir de esa manera realmente termina arruinando un programa financiero. Bien, por último, Claudio, y agradeciéndole su tiempo, lo quiero Un usar placer. de corresponsal. Cuénteme qué pasa en Washington. Ya hay clima electoral, se habla de las Uy, elecciones, hay otros problemas superiores y la gente no habla de política. ¿Qué está pasando ahí en la capital de Estados Unidos? mire, estoy tomándome un café para tranquilizarme. Esta noche está el debate Ujú, entre Kamala Harris y Donald Trump. Es el primero y probablemente único debate que ha puesto totalmente nerviosa a la gente. La parte electoral es la importante. La parte económica, miren, eh, inflación de 2,5%. Es verdad que la economía crece poco, la claro. gente se queja, Ujú. hablan de la inflación como si estuvieran en la Argentina, cuando no se Claro. nota. La actividad económica está regular, pero no de ninguna manera terrible. Pero la Ujú, parte política es tremendamente crucial. Yo en mi estadía en Estados Unidos, yo llevo más de 50 años acá. ujú. No recuerdo, digamos, una situación así tan tensa entre demócratas y republicanos. Así que pienso que esta noche, a las 9 horas de aquí, que serían las 10 horas hora de la Argentina, va a empezar el debate y, y creo que es crucial y por lo menos aquellos que tienen Ujú, algún interés en esta cosa van a estar prendidos a sus televisores. O sea que eso es el tema, ese es el tema dominante hoy ujú. acá en Estados Unidos. Muy bien, Claudio, muchísimas gracias por estos minutos. Le mandamos un fuerte abrazo.
Muchísimas gracias a ustedes por siempre tenerme tanta paciencia en mi presunta información. Muchas gracias. Allí la palabra de Claudio Loser desde Washington, Estados Unidos, dejando, además de una pincelada sobre el clima electoral que se vive en esa ciudad, una información clara acerca de cómo puede venir la negociación con el fondo de aquí en adelante. Una frase clave que resume